Le damos gracias a Dios una vez más por permitirnos estar delante de su presencia, por poder estar aquí en este lugar. Hemos venido y venimos todos los domingos con la expectativa de no solo escuchar a Dios y que Dios hable a nuestras vidas, sino también de que Dios nos escuche cuando nosotros les hablamos. Cuando, aún en silencio, cuando estamos sentados, le estamos hablando con nuestro corazón a Dios y Dios nos está escuchando. Dios lo sabe todo, pero a Dios le agrada que vengamos delante de su presencia y derramemos nuestra alma delante de Él. Ustedes recuerdan los que estuvieron acá el domingo pasado, que estuvimos tratando el tema sobre los tiempos recientes. Hicimos una cronología de todos los hechos que estaban ocurriendo en el mundo real, así como en el mundo espiritual. Estuvimos dando algunas citas y concluimos en que sí, Dios tiene su mano levantada, como bien se expresa en Isaías, en el capítulo 26 de Isaías, pero hay un remanente fiel que ha escuchado la voz de Dios, que ha visto que Dios tiene su mano levantada y que se ha prestado y se apresta todos los días a ir y hacer lo que Dios diga que debemos hacer. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre avivamiento. Y el título de este sermón es Tiempos de Avivamiento. Y yo les ruego que vayamos a nuestras Biblias y busquemos en el libro de Habacuc, del profeta Habacuc, el capítulo 3, o sea, 3, versículo 2. Vamos a leer la versión de la Biblia de la Reina Valera, porque después quiero referirme a una nueva versión para que tengamos un entendimiento más claro de lo expresado por Dios por medio del profeta Habacuc. Y la palabra de Dios dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. En la versión de la Biblia de las Américas, un poco, no tan distinta, pero sí un poco más enriquecida, y si vamos a otra versión vamos a encontrar una palabra que nos va a decir un poco más. Vamos a leerla. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Padre amado y Dios del cielo, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, en este bello y hermoso día que tú has hecho especialmente para cada uno de tus hijos, para tu pueblo, para que nos gocemos, Señor, porque cada vez que tú nos hablas, Señor, es un motivo de gozo. Nos sentimos felices, nos sentimos alegres, Señor, de tenerte, de tener tu palabra que nos redarguye. Te pido que tu palabra sea expuesta, Señor, con sencillez, con humildad, y que ella cumpla el propósito por el cual tú la has designado para este día. Bien, mis hermanos, si nosotros hacemos un poco de memoria, los que ya llevan un tiempito en el Evangelio, habremos observado de cómo estas tendencias modernas, el posmodernismo, ha hecho su mella en la iglesia. Es decir, la iglesia no ha escapado al modernismo. Hay pastores que han confundido
y han creado, o se han autotitulado, o se han nombrado, no sé qué, y han creado miles de corrientes, han mezclado denominaciones y, como decía un pastor, interdenominacionales, interespaciales, interesados aún, que nada tiene que ver con el Evangelio. Y vemos campañas evangelísticas, campañas en las que un siervo de Dios se quita su saco, lo tira al público, las personas caen al suelo. Vemos campañas de sanidad en que sí, efectivamente, las personas son sanadas. Vemos excesos de emocionalismo, bailes que no están acorde a como nosotros debemos danzarle al Señor. Porque no solo es cantarle, el Señor quiere que le dancemos. David danzó toda una noche y no se cansó. Estaba delante de la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo lo sostuvo, el rey David. Pero vemos cada bailes que nada tienen que ver con una adoración o con una señal de rendimiento ante los pies del Maestro. Bien, mis hermanos, les digo, nada de esas cosas que hemos visto, porque les han dado por llamarle avivamiento. Y se hacen campañas de avivamiento, donde se citan a evangelistas, y donde hay trompetas, y donde hay música, donde se tocan, se exaltan las emociones del hombre. Mis hermanos, eso no es avivamiento, pero le llaman avivamiento. En este día, porque es necesario, porque Dios lo entiende necesario, vamos a conocer un poco sobre el verdadero avivamiento. El avivamiento que Dios desea que haya en nosotros y en medio de su pueblo. Porque el avivamiento tiene que empezar en cada uno de nosotros. Para que haya una iglesia viva, para que haya una iglesia vivificada, para que haya una iglesia en avivamiento, primeramente el avivamiento tiene que empezar por nosotros. Nosotros somos su iglesia. Y vemos que el profeta Habacuc decía: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Ahora bien, hay otro texto que se los voy a citar. Y está en 2 de Timoteo 1:6. ¿Recuerdan el domingo pasado que estuvimos moviéndonos en el libro, en la segunda carta del apóstol Pablo a su siervo y amigo y discípulo Timoteo? Hoy vamos a citar en 2 de Timoteo 1:6. Escuchen. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué Habacuc estaba pidiéndole al Señor que avivara el fuego en medio de estos tiempos, que en todos los años, por medio de los años, Él avivara? Habacuc había oído de ti, he escuchado lo que se habla de ti. Habacuc había escuchado los poderosos milagros, los prodigios que Dios había hecho en medio de su pueblo, principalmente durante la etapa del Éxodo y durante la conquista, en el tiempo de la conquista, en la conquista de Canaán. Y Habacuc veía la idolatría, la iniquidad, la injusticia de aquellos tiempos y le decía: oh Señor, aviva el fuego en este tiempo. Aviva el fuego en este tiempo. Es decir, Habacuc quería que aquellos milagros, que aquella obra poderosa que el Señor había hecho con su pueblo durante la etapa del Éxodo y de la conquista, se volvieran a suceder
en los tiempos del profeta Habacuc. Yo había señalado aquí, quiero leérselos. En el capítulo 1 del propio libro de Habacuc, profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. Habacuc le decía al Señor, le preguntaba al Señor: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti, hay violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla, es decir, contienda, surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Eran tiempos iguales, dijimos el domingo pasado, que eran tiempos iguales que los tiempos que se están viviendo hoy. Y lo conocemos. Y debemos prepararnos, no para estos tiempos, sino para los tiempos que han de venir también. Porque el tiempo no se detiene. Y van a venir tiempos, y acuérdense que dijimos, y Pablo lo señalaba así, que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos en que se levantarán hombres engañadores de sí mismos, que confundirán a muchos, que traerán nuevas doctrinas, que traerán distorsionada la palabra de Dios, que es verdad. Engañarán a muchos. Pero qué bueno, mis hermanos, saber, y yo les decía que hay un remanente fiel, un remanente que se mantiene en pie. Y hace mucho tiempo este tema del avivamiento lo había comentado con nuestro pastor José. No es un tema de hace una semana, no es un tema de hace 15 días, es un tema de hace mucho tiempo que viene rondando mi mente y Dios la ha puesto en mi corazón y me ha hecho sentir carga, porque yo sé que son tiempos de avivamiento. Y así como tenemos que ver los sucesos que están, o sea, las cosas que están sucediendo en el mundo que está delante de nosotros, así lo que está sucediendo en el mundo espiritual, debemos prepararnos para estos tiempos de avivamiento. Y cuando Pablo se refiere a Timoteo y le dice que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, Pablo utiliza una palabra griega, anasuporeo, que significa volver a encender, revivir, avivar, vivificar, hacer renacer, volver a nacer, volver a sentir. Seguramente Pablo le escribe esta carta a Timoteo, ya lo estuvimos viendo, pues no eran fáciles los tiempos en los que se encontraba Timoteo. Estos shows de hoy, de los días de hoy, se veían en los tiempos de Timoteo. Timoteo temía por la iglesia, extrañaba la presencia de Pablo, la guianza de Pablo, la dirección de Pablo, la compañía de Pablo, porque habían muertes, habían calamidades, habían atrocidades. Ya dijimos, Nerón persiguiendo a los cristianos, matando, había mortandad en esos tiempos. Pero él le dice, aviva el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, avívate, revive, cámbiate para que tú seas un factor de cambio en medio de la iglesia. Hay preguntas que quizás ya nos estamos haciendo. ¿Qué quiere decir realmente avivamiento? ¿Podemos hacer algo para que llegue el avivamiento? ¿Dios quiere darnos un avivamiento? Déjenme decirle dos cosas que como cristianos tenemos que tenerlas presentes. Dios va a avivar a su pueblo. El avivamiento es para sus hijos, para los hijos de Dios, porque somos los que les amamos,
somos los que sufrimos por el Evangelio y somos los que nos gozamos por ser trompetas y embajadores y voceros de las verdades de Dios y del Evangelio Santo. Eso es uno, es para nosotros. Y segundo, no es un proceso que se da una sola vez en la vida. Es un proceso que se repite, es continuo, porque Dios quiere que estemos avivados perennemente, en todo momento, en toda situación, en todo tiempo, que se traduce en la palabra siempre. Dios quiere que estemos avivados siempre. No quiere un avivamiento de enero a febrero del año 17 y después en mayo del año 18. Dios quiere, y el profeta Habacuc le decía, aviva, Señor, tu obra en estos tiempos. Por eso le leí la versión de las Américas. En medio de los años, está hablando en plural, dala a conocer. Es decir, haz tu obra, aviva tu obra siempre, Señor. Aviva tu obra siempre. Miren, hermanos míos, dijimos que Pablo, refiriéndose a Timoteo, usó la palabra griega. Ahora, buscando, indagando, encontramos que la palabra hebrea, porque en ningún momento en la Biblia se habla de avivamiento. Avivamiento es la acción de avivar. Sí hay muchas palabras que hablan sobre avivar. Y cuando tú estás vivo hay un avivamiento en ti. Y cuando el pueblo de Dios está vivo hay un avivamiento en medio del pueblo de Dios. Y cuando una iglesia está feliz y en victoria y está viva, hay un avivamiento en medio de la iglesia. Ahora, ¿qué significa la palabra hebrea para designar? Cuando el profeta Habacuc se decía, oh Dios, aviva tu obra, se estaba refiriendo a la palabra hebrea, chaya, que significa vivir, tener vida, mantenerse vivo, sustentar, nutrir, preservar la vida, vivir próspero, vivir para siempre, ser avivado, estar vivo, ser restaurado a la vida y a la salud, resucitar, otorgar, reanimar, pero lo más importante, vivificar. Que esté vivificado, que esté vivo en nosotros. Y vamos a ver, una vez aclarado este concepto, vamos a referirnos a el deseo de volver a estar encendidos y para Dios es para que nuestro amor esté en Él y sea para Él. Que sea constante, que podamos vivir el cumplimiento de ese primer mandamiento. Si nosotros no estamos vivos, si nosotros no buscamos la santa y divina presencia de Dios todos los días en nuestra vida, su guianza, su dirección, si no oramos, si no buscamos qué Dios nos está diciendo, ¿cómo vamos a poder amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón? Entonces vamos a fallar este mandamiento. Y precisamente lo que quiere Dios es que ames a tu Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Eso está en Marcos 12:30. Y el segundo mandamiento, que es más importante también, amarás al prójimo como a ti mismo. Porque avivamiento hablan de tres cosas, que se resume aquí y lo vamos a ver más tarde. Ahora, ya vimos lo que no es avivamiento. Mire, por ejemplo, confundimos que vienen muchas personas o predicamos y las personas son salvas. Aceptan al Señor, reciben la salvación por medio de la fe. ¡Oh! Hay un gran avivamiento. Eso no es avivamiento, hermano. Hay una manifestación de los dones del Espíritu. Es decir, imponemos manos sobre los enfermos son sanados. ¡Oh, qué avivamiento! No, eso no es avivamiento. Eso es una expresión de los dones del Espíritu Santo. Son frutos. El avivamiento es algo que ocurre, y aquí lo he señalado en rojo, solamente cuando hay un nuevo nacimiento. Avivamiento es, si lo vamos a designar así, arrepentimiento. Miren, mis hermanos, y ustedes quizás muchos estén pensando, estén preguntándose, ¿y cómo es posible que nosotros, siendo cristianos,
¿Cómo es posible que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo es posible que nosotros necesitemos un avivamiento en nuestras vidas, ser avivados en nuestras vidas? Sí es necesario. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y en esta carne habitan las concupiscencias. Y el pecado, recuerden que les dije en una ocasión, está detrás de la puerta. Y el pecado se acerca lentamente. El pecado no llega así de pronto y se presenta. Hola, ¿qué tal? Yo soy el pecado y vengo a pecar, a hacerte pecar. No, empezamos a ser tentados. Y poco a poco empezamos a ser tentados. Pero ¿qué dice? Resistir al diablo. Resistir al diablo. Y él huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Por nuestra fuerza, por nuestros músculos, por nuestra sabiduría, por nuestros conocimientos, por la experiencia que hayamos tenido, porque lo hemos repetido tantas veces que me va a dar resultados si lo vuelvo a hacer. No, resistimos al diablo cuando buscamos refugio en los brazos de Dios. En los brazos de Dios. Miren, supongamos que aquí está Dios y aquí está el diablo. Refugiémonos en Dios. No nos pongamos así a resistir al diablo. Dejemos a Dios. Refugiémonos en los brazos de Dios. Y Él, que no se adormece ni se duerme, que guarda a Israel, y el que venció a la muerte, y el que hizo la obra en la cruz, y el que las puertas del Hades no prevalecieron contra Él, que porque venció a la muerte, su tumba está vacía. Él es el que va a pelear por nosotros y nos va a sacar victoriosos. Sí, necesitamos avivarnos constantemente. Necesitamos que en nosotros haya un avivamiento constante, mis hermanos. Y esto no es de ahora. Esto no es de ahora. Durante toda la historia del pueblo de Israel han existido diferentes etapas en que el Señor juzgó a su pueblo. Lo juzgó y dijo en una ocasión, me arrepiento. Pero también en una ocasión dijo, nunca más diré me arrepiento de haber. Porque Dios no es un hombre que se arrepiente, no es hijo de hombre para que se arrepienta ni para que mienta. Dios es Dios, Dios no falta a su palabra. Dios no falta a su palabra. Y quiero que ustedes me acompañen a Segunda de Reyes 22, del 8 al 19. Miren qué palabra. Y quizás pensemos o quizás digamos, bueno, si esto fue en la etapa de los reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Reyes, está ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aunque hayan sucedido los hechos antes de Cristo o después de Cristo, están aquí porque son necesarios. Y yo quiero que vayamos a Segunda de Reyes 22, capítulo 22, reinado del rey Josías, el rey número 16 de Judá y el último buen rey de Israel. Fue el 16, después de él sucedieron sus hijos, pero él fue el único buen rey de Israel, de Judá. Vayamos al capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Es decir, desde el año 640 antes de Cristo hasta el año 609. Si restamos, nos da 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat.
Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. El camino de Josías como cristiano fue un camino recto. No se desvió ni a derecha ni a izquierda. Hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Era el sucesor de Amón, su padre. Le tocaba el turno a Josías. Era un muchacho con 8 años. Seguramente podemos especular de que fue ayudado como rey por muchas personas, muchos consejeros, muchos. Pero quien más ayudó a Josías en su reinado fue el Señor. Porque vemos las reformas de Josías, y ahora lo vamos a ver cuando se encuentre el libro de la ley, el libro olvidado. Pero ya Josías durante su reinado había hecho reformas que no solo fueron las que hizo cuando fue encontrado el libro. En su corazón estuvo el deseo de restaurar el templo para que hubiera en aquellos tiempos un avivamiento en medio del corazón de los hijos de su pueblo, del pueblo de Dios. Con 8 años, el libro fue encontrado 11 años después. Él tenía 18 años de edad. Es decir, antes que el libro fuera encontrado, ya le estaba derribando altares a Baal. Derribando altares, combatiendo la idolatría, predicando la palabra, explicándole al pueblo que era necesario volverse a Dios. Estaba Sofonía. Sofonía alentaba el corazón de Josías. Fue uno de los ayudadores puestos por Dios. Un hombre lleno en su corazón lleno de amor hacia el Señor. Estaba Sofonía. Pero mucho antes de ser encontrado el libro, ya este niño, ya este joven, este adolescente, había hecho obras para el Señor. Él estaba realizando, su vida estaba avivada. Él estaba en avivamiento y su vida estaba avivando a otros. A otros. Ahora bien, vamos a leer un poquito. Y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalía de Mesulán, a la casa del Señor diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero, porque el pueblo daba dinero para la restauración del templo, y él estaba preocupado, encargado, dedicado a que fuera restaurado el templo, para que el pueblo tuviera un lugar de adoración, para que el pueblo se volviera a Dios. Fíjense que aquí no se habla que él promulgó leyes, construyó edificios públicos, hizo casas, carreteras. Aquí se habla de la obra de él como rey. ¿Y cuál fue la primera obra con solo 8 años? En cuanto fue rey, empezar a hacer reformas. En el versículo 4, ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, y que lo pongan en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos lo den a los obreros que están asignados a la casa. Ahora bien, en lo que estaban enfrascados en esta faena, hay un suceso, un acontecimiento, que es hallado el libro de la ley. Entre otras cosas que había hecho desde muy pequeño este rey, era organizar el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es
Deuteronomio, la segunda ley. Y él conocía las leyes. Por eso estaba preocupado, porque sabía lo que Dios quería y quiere que su pueblo haga. Es hallado el libro de la ley. Se lo llevan, el sacerdote Hilcías le da un libro y Safán lo leyó en la presencia del rey. Ahora, versículo 11. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, ¿qué dice después de la coma en sus Biblias? Rasgó sus vestidos. Miren, costumbre hebrea, ante el dolor, ante el arrepentimiento, ante haber hecho algo malo, era escoger ceniza, polvo, incluso de la misma ceniza con que se cubrían los panes en el horno, rasgarse su ropa en señal de dolor y cubrirse de ceniza como señal de arrepentimiento, de dolor. Se hacía por esas dos situaciones, por dolor sobre lo que había acontecido y cuando una persona se arrepentía en polvo y en silicio, rasgaba su ropa. Y ese rey rasgó su ropa cuando fue leído el libro de la ley en su presencia, cuando Safán lo leyó. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Adbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Vayamos al versículo 19. Pero yo, mis hermanos, les ruego y además les invito, los exhorto a que lean este pasaje completo, estúdienlo con calma, no solo léanlo, estúdienlo con calma, indáguenlo, escudriñen la palabra de Dios, porque en ella está la vida, por una cuestión de tiempo. Pero vamos al versículo 19. Miren la respuesta de nuestro buen Dios. Porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos, en otras palabras, y te has arrepentido, porque era una señal de dolor, de arrepentimiento, pero era una señal de decirle también al Señor: me arrepiento, Señor, delante de ti están mis pecados, me arrepiento, Señor. Pero era una manifestación pública, porque no se hacía en privado, se hacía pública, delante de todo el mundo. Rasgó sus vestidos el rey, para que no todo el mundo lo viera, sino para que el Señor supiera y todos reconocieran de que él estaba arrepentido, de que él sentía dolor por no haberse cumplido las palabras de este libro de la ley, por haber pasado tantos años en que el pueblo estaba de espaldas a la presencia de Dios y Dios en el mismo lugar con los brazos abiertos, esperando por la llegada de sus hijos. Pero Dios es bueno, Dios es fiel. Dios es bueno y Dios es fiel. Él espera el tiempo que haya que esperar. No importa el tiempo. Dios no ve lo que está delante de él. Dios ve el corazón y los pensamientos del hombre. Y Dios conoce a los que son suyos y los llama por su nombre. ¿Cómo vamos a pensar que el Dios que hizo la constelación, que un día le dijo al patriarca: cuenta las estrellas, y no pudo contarlas una por una, y el Señor las cuenta, no que las cuenta todas, sino que las llama por su nombre a todas, porque Él fue quien le puso nombre a cada estrella? ¿Cómo no se va a acordar de nosotros? ¿Cómo no nos va a amar a nosotros si somos lo más sublime, la corona de su creación? Además, los que Él ha designado para hacer su obra en esta tierra. Y me estremece grandemente la actitud de este rey.
me estremece porque vayamos al versículo 20. El Señor le está diciendo, por tanto de aquí te reuniré con tus padres. Es decir, serás muerto, pero yo te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Fíjense si Dios es bueno. Que le prometió guardarlos y así fue. Así fue. Él murió en la batalla de Megiddo, unidos a los babilónicos, al ejército babilónico para derrotar a los asirios. Allí encontró la muerte. Fue llevado al lugar de sus padres, el sepulcro de sus padres, y se cumplió una vez más la palabra de Dios. ¿Y a dónde queremos llegar? ¿O a dónde Dios quiere llegar en este día? Yo sé, no porque se los diga mis emociones, para nada. Aquí está mi esposa, que es mi mejor testigo, que no soy un hombre emocionalista. Se los digo de todo corazón porque lo estoy sintiendo espiritualmente. Dios está haciendo grandes cosas en medio de la iglesia Comunión de Fe. Comunión de vida. Dios está haciendo grandes cosas. La mano de Dios se está moviendo. Mis hermanos, yo no sé si ustedes lo sienten igual que yo. Dios está trayendo. Dios está levantando. Dios está haciendo renacer. Dios está vivificando. Dios está volviendo a la vida. Dios está despertando el corazón de muchos. ¿Pero para qué? Para tener millares, millones. No, Dios no quiere llenar el cielo. Si Dios lo hubiese querido hacer, lo hubiera hecho ya hace muchos años, con muchos. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Dios se está moviendo en medio de esta iglesia. Yo lo siento así, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Y es bueno que nosotros sepamos que estos son tiempos de avivamiento. No son tiempos de avivamiento porque nos hayamos mudado y estas instalaciones tengan más condiciones y porque es más bonita. Aquella no dejaba de serlo porque era una iglesia bien bonita. No, es porque Dios está avivando a su pueblo. Pero Dios quiere que comencemos por nosotros ese avivamiento. Dios nos ha escogido. Mire, mi hermano, déjenme decirle, yo lo veo así. Todos los que estamos aquí y los que hoy no han podido estar aquí, Tai, su hija, su hermano, Chávez, su esposa, Marisela, todos los que no están aquí y los que Dios ha traído a este lugar han sido escogidos. Quizás ellos no sepan y no podamos entender de que fuimos llamados, pero ya hemos cruzado la línea y estamos en el bando de los escogidos. Yo me siento así y sé que ustedes también han sido escogidos por Dios. Y si están en esta iglesia, y si están en este lugar, y si hoy están escuchando esta palabra, es porque Dios los ha escogido. Porque Dios quiere hablar al corazón de ustedes en este día, para que haya un renacer. Volver a nacer. Recuerden, no hace falta hacer nada en nuestras emociones. No hace falta hacer nada excepcional, ni fanfarrias, ni trompetas, ni luces de todos los colores, ni que nos caigamos al suelo en masa, ni que venga un evangelista de Disneylandia. No, eso no es avivamiento. Vamos, mis hermanos, ya que sabemos que somos escogidos, vamos a ver 3 punticos, porque seguro se preguntarán, ¿y cómo yo puedo avivar el fuego que hay en mi corazón, que ha sido puesto en mí por Dios, por el propio Dios, no por el apóstol Pablo? Pablo nunca me ha impuesto manos, yo conozco la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, pero quien ministra mi vida, quien ha estado siempre conmigo, quien ha hablado siempre a mi vida,
quien me ha cogido de su mano, quien ha cogido mi corazón y lo ha convertido de piedra a un corazón de carne, ha sido el Señor. Vamos a ver lo que quiere el Señor y aprendámonos esta lección para a partir de hoy, mis hermanos, estar en fuego. Estar en fuego. Miren, gloria sea el Señor. ¿Qué hemos de hacer? Primero, rasguemos nuestras vestiduras, hermano. Echémonos silicio, echémonos polvo, ceniza. Y que haya un arrepentimiento genuino en nosotros. Porque, bueno, y yo soy pecador. Sí, tenemos que reconocerlo. En pecado me concibieron mis padres. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés, en el libro del predicador, o el que es llamado a la asamblea, como ustedes quieran llamarlo, el tercer libro escrito por Salomón, ya en su vejez, en el capítulo 7:20 dice: ciertamente no hay justo en mi pueblo que haciendo el bien no peque. Es decir, que vamos a pecar y tenemos que revisarnos diariamente delante de la presencia de Dios y rasgar nuestras vestiduras y que haya un arrepentimiento genuino, mantener un deseo ardiente de santidad personal. Eso se llama estar en santidad personal, que lo que yo diga esté acorde con lo que yo hago. Que esta palabra no sea una palabra vacía, que sea una palabra vivida, que sea una palabra en que podamos decirle a otros: yo he vivido lo que tú estás viviendo, yo pasé por donde tú estás pasando. Refúgiate en Dios, apóyate en Dios, busca la guianza del Espíritu Santo que está en ti, mi hermano. Para eso Dios nos ha llamado en estos tiempos, somos su remanente fiel. Comunión de vida es el remanente fiel que Dios ha escogido para estos tiempos. Aceptar la realidad de que es necesario combatir el pecado. Tenemos que combatir el pecado. ¿Por qué tenemos que todos los días? Miren, yo cité hace poco una crónica que escribí sobre un hermano que partió delante de la presencia del Señor. Yo me quedé con él una vez cuidándole. Cuando lo operaron estaba enfermo. Y cuando ya le iba a acostarse, un señor ya de más de 70 años. Pero muy alegre, muy ameno, muy... De verdad, a mí me agradaba mucho, a todos le agradaban hablar con él, todos lo queríamos. Nuestro hermano Urbano, él leyó la palabra, no recuerdo qué porción de la palabra fue, y después oramos. Y cuando terminamos de orar me dijo: Rafa, si tú un día no puedes leer la palabra, no importa, pero nunca dejes de hablar con Dios, porque entonces será un día perdido totalmente. Es decir, que amanecimos, nos despertamos y nos acostamos y fue un día perdido totalmente cuando nosotros no dialogamos, no hablamos con Dios. Y eso es buscar nuestra santidad personal todos los días de nuestra vida. Que podamos estar siempre delante de la presencia de Dios, dialogando con Dios, hablando con Dios, diciéndole a Dios cosas que solamente a Él le decimos, porque solamente Él es digno de escucharlas y solamente Él es glorioso y poderoso y fiel y amoroso y misericordioso y ha puesto su gracia en cada uno de nosotros. Decía el apóstol Pablo: soy lo que soy por la gracia de Dios. No se vayan a pensar que si yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo era un perseguidor de los cristianos. Yo mataba a cristianos. Yo no soy digno. Pero se le apareció. Jesús se le apareció también a él como un abortivo, como el último. Y fue el hombre designado para predicarle a los gentiles. El apóstol Pablo. Arrepentimiento. Segunda cosita, hambre por la palabra. ¿Saben lo que es hambre? Hambre. Igual que sentimos hambre por el alimento y nos duele a veces el estómago y el estómago le envía una señal al cerebro y nos dice: busca algo de comer. Tenemos que recibir esa señal en nuestros corazones y apartar un tiempo en que nadie nos moleste y decir: yo voy a entrar
en tu palabra, me voy a adentrar en tu corazón, Señor. Aunque la Biblia esté así y con el zipper puesto, la palabra de Dios siempre está dispuesta y abierta para sus hijos. Siempre, siempre. Entonces tenemos que entrar y sentir hambre por la palabra de Dios. Búsqueda de una mayor manifestación del Señor por medio de su palabra. Que Dios se revele a nuestras vidas por medio de su palabra. Sensación permanente de la cercanía del Maestro y del Espíritu Santo. Y podemos establecernos planes de lectura de la Biblia, ayunos, oración, reunirnos con otro hermano. Mauricio, vamos a un día, un miércoles al mes, vamos a vernos en tu casa, en la mía, vamos a tener un tiempo de oración juntos como matrimonios, como familia. Esas son estrategias. Y estrategias que tenemos que establecer delante del enemigo. Tenemos que establecer delante del enemigo. Y aquí hay mujeres y hay hombres que están cargados de Dios y que están vivos y que ese fuego pueden transmitírselo a otro. Y podemos reunirnos con Julie y con su mamá Tere y tener un tiempo de oración y de intercesión por el pueblo de Dios, no solo en Huntersville, en Charlotte, sino en toda esta gran nación, en todo el globo terráqueo, por todos los cristianos, por todos aquellos que no conocen a Dios y que han de venir a los pies del Señor, porque todo ojo me verá, dice el Señor. Esas son estrategias, hermanos míos. Y lo otro es amor. Fíjense que 3 cosas. Arrepentimiento, hambre por la palabra y amor. ¿Por qué amor? Porque el amor es el vínculo perfecto. ¿Por qué tenemos que buscar amor? Porque la palabra de Dios dice que el amor siempre está. Que el amor no acaba, pero es el amor del Supremo, es el amor de Dios. El amor del hombre sí acaba. Tenemos que ejercitarnos en el amor, en la piedad. Pablo le decía al apóstol Timoteo, no te ejercites físicamente, porque los músculos no llevan a nada. Ejercítate en la piedad, que esa sí es necesaria. Y entonces el amor tenemos que ejercitarlo. El amor está ahí. Dios nos ha dado amor. Dios es amor. El que ha conocido a Dios es imposible que deje de amar, que no ame. Pero tenemos que amar con el amor de Él, con el amor que todo lo espera, que no pide nada a cambio, que no es jactancioso, que no es altanero, que es sufrido. En ese amor tenemos que tener amor. Es clara la palabra del Señor. Si vamos a 1 de Juan 4:21, y con esto quiero concluir, amada iglesia, porque quiero orar por cada uno de ustedes y orar también por mí, por mi familia, por mi esposa. 1 de Juan 4:21. La podemos buscar. Tenemos un poquito acá de tiempo. 4:21. Vamos desde el 18 hasta el 21. En el amor no hay temor. Ese es el versículo 18. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso.